Bienvenidos y bienvenidas a su formación especial sobre el Nuevo Testamento. Hoy nos corresponde estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. En este estudio tenemos una metodología de estudiar el pretexto, el texto y el contexto de cada libro. Sucede que el libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro que en el origen formaba parte de un solo libro junto con el Evangelio de San Lucas. San Lucas comprendía lo que ya conocemos hoy como el Evangelio, más los Hechos de los Apóstoles. Por razones pastorales hubo que dividir el texto en dos. Al primer segmento, a la primera parte, le hicieron una conclusión y quedó formado el libro llamado Evangelio según San Lucas. Y a la segunda parte le hicieron una introducción y quedó formado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Como ya hemos estudiado el Evangelio de Lucas, me voy a atrever a dar por supuesto que usted ya estudió y domina todo lo que es el pretexto, lo que estaba antes del texto, y buena parte también de lo que es el contexto. Por eso, en este estudio vamos a dedicarnos con mayor prontitud y esmero a lo que constituye el texto. Vamos a obviar un poquito la parte primera, el pretexto, y la parte final, el contexto. Nos vamos a concentrar más en el texto y vamos a decir entonces qué fue lo que se escribió, qué libro surgió. Entonces, habiendo reconocido que lo que estamos estudiando es la segunda parte de este libro, podemos decir entonces que lo que estamos estudiando hoy es la segunda parte del Evangelio de Lucas, que es denominado los Hechos de los Apóstoles. Este libro, el Evangelio de Lucas con los Hechos, todo fue escrito después del año 70. Ya lo hemos estudiado, lo ratifico. Sobre el nombre, yo quiero que le pongamos atención. ¿Por qué llamarle Hechos de los Apóstoles? En la antigüedad, cuando alguien escribía una obra, fácilmente podía decir los Hechos de, y ponían el nombre. Ejemplo, Hechos de Alejandro Magno, un gran conquistador. Los Hechos de, etcétera. Venía una cantidad de nombres. Este nombre, Hechos, se atribuía a las personalidades. Las grandes personalidades hacen grandes hechos, valga la redundancia. Las personalidades pequeñas hacen cosas pequeñas, pero las grandes personalidades hacen hechos. El autor, podemos decir, de la separación del Evangelio con el libro de los Hechos, esta separación de la primera con la segunda parte, decidió ponerle a la segunda parte los Hechos, porque no es poco lo que hicieron, es grande lo que hicieron los protagonistas de este gran libro, los Hechos de los Apóstoles. Entonces vamos a hacer un recorrido tocando y estudiando personalidades de la Sagrada Escritura. En este gran libro de los Hechos de los Apóstoles puede concentrarse, así se puede entender, como los acontecimientos de dos grandes apóstoles, dos grandes personas que fueron las pioneras de la primera evangelización de la iglesia. Nos referimos a Pedro y Pablo. Después de Pedro y Pablo viene una gama de participantes, miembros, integrantes de las comunidades cristianas que también dieron su aporte, y después van sumándose también muchos acontecimientos, participen o no participen los apóstoles o participen o no participen los misioneros. Es costumbre llamar a estos
a este libro de los Hechos de los Apóstoles llamar los Hechos de Pedro y Pablo. Por supuesto, 12 capítulos hablan mucho de Pedro y 16 capítulos hablan de San Pablo. Podría llamarse los Hechos de Pedro y Pablo, pero por la característica del Evangelio, también se le puede llamar a este gran libro los Hechos del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el protagonista principal de toda la obra. Se le llame como se le llame, lo importante es que los Hechos de los Apóstoles tienen una descripción fundamental de las primeras misiones de la Iglesia y de la importancia que tienen los protagonistas de esas primeras evangelizaciones. Este libro narra acontecimientos reales, acontecimientos de la Iglesia, de esta Iglesia naciente. Vamos en esta ocasión a estudiar, a verificar cómo fue el nacimiento de la Iglesia, al menos en una propuesta que este servidor tiene para ubicarla en su momento exacto. ¿Cuándo fue que nació la Iglesia? Hay diversas opiniones. Esta vez yo voy a dar la mía. Se narran hechos reales, acontecimientos reales de la Iglesia, que podría reconocerse, fíjese usted, puede reconocerse como el primer libro de historia de la Iglesia. Tanto así, no hay nada antes de los Hechos de los Apóstoles que describan cómo fue que apareció la Iglesia. Este es el primer libro de historia de la Iglesia. Sin embargo, no podemos decir que lo que está descrito aquí, aunque son narraciones de acontecimientos reales, no se puede decir que vamos a encontrar ni biografías de una persona, esa es biografía, ni tampoco agiografías. Agiografías son relatos de los santos y santas. No lo hay. Esto no es ni biografías ni agiografías. Solo son relatos. Aquí hay un arte literario que vamos a ver a continuación. Lucas hace uso de los recursos literarios de la época. Y vamos a ver tres. Primero, los relatos. Hemos dicho, aquí hay una mezcla del realismo, el realismo que efectúan las personas, con las intervenciones del Espíritu Santo. Esos son los relatos. Hay una acción humana, muy bien, pero hay acciones que se mezclan lo humano con lo divino. La acción del Espíritu Santo. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, y toma la decisión. Es una mezcla de la acción humana con la acción divina. Segundo recurso literario, los sumarios. Sumarios son como miradas hacia atrás y hacia adelante. Da la facultad para ver de dónde vienen y hacia dónde van. Estos son los sumarios. Y lo último que es muy valioso son los discursos. Encontramos 14 discursos. Hay una riqueza de discursos, pero tenemos que advertir, los discursos son creaciones literarias del autor, en este caso de San Lucas. Él fue el que puso en labios de Pedro un discurso. Él fue el que puso en labios de Esteban un gran discurso. Él fue el que puso en labios de Pablo también sus discursos. Los discursos son creaciones literarias, no son realidades. En aquel tiempo no había grabadoras ni celulares para captar qué dijo Pedro ese momento en que fue lleno del Espíritu Santo y predicó y se convirtieron 3000. Eso es una composición literaria. No somos fundamentalistas, ya lo hemos dicho. Hay 14 discursos en este libro de los Hechos de los Apóstoles, todos muy valiosos. Les recomiendo que los revisen, que los lean, que lo analicen uno por uno. Vale la pena. La función de los discursos en este arte literario de Lucas está en clave de ser continuadores de lo que Jesús hizo. Jesús pronunció discursos, los apóstoles y el diácono y varios protagonistas también pronuncian sus propios discursos. ¿Por qué? Porque ellos son los seguidores del mensaje de Jesús. Esto es una cosa valiosa.
Jesús daba discursos, los apóstoles dan discursos. Jesús da discursos, los apóstoles dan discursos, también usted y yo tendríamos que dar nuestros discursos. Este es el género literario como recurso que usa Lucas. Este libro trae a la memoria el nacimiento, la consolidación y expansión de la iglesia, continuadora de Cristo y continuadora de la misión. Surgen de verdad muchas iglesias que ya vamos a ver más adelante, le podemos llamar comunidades locales, de culturas y lenguas diferentes, que forman entre todas la gran unidad del pueblo de Dios. Está naciendo, está consolidándose, está surgiendo, está expandiéndose lo que conocemos hoy como la iglesia. ¿Dónde comienza todo según los Hechos de los Apóstoles? En Jerusalén. Continúa en Antioquía. Pasa a Asia, pero también llega a la capital del imperio, a Roma. Ya vamos a ver cómo llega este mensaje de los apóstoles a estos y a muchos lugares más. Hemos de entender que la expansión del mensaje evangélico no es solamente geográfica, no es solamente estar aquí y allá, no, sino también hay un penetramiento, podemos usar esa palabra, una inculturación. El evangelio se mete en diferentes culturas, va ganando terreno en diversas idiosincrasias. Se mete, por supuesto, en la idiosincrasia de Jerusalén. Se va también a la idiosincrasia de Samaria. Se va a Galilea, pero también se va al mundo más lejano. Se va a Asia y se mete en Roma. No solamente geográfico, sino también cultural. Quiero presentarles a ustedes 5 máximas del libro de los Hechos de los Apóstoles. 5 ejes centrales. El primero, este evangelio era uno solo de Lucas, desde el capítulo 1 de Lucas hasta el capítulo 28 de los Hechos de los Apóstoles era uno solo, pero se divide en 2. Sin embargo, una de las máximas es, no son 2 libros separados, no son 2 libros distintos, no, son 2 de uno solo, son 2 partes de uno solo. Por lo tanto, el libro de los Hechos de los Apóstoles hace un enlace con el Evangelio. No está desligado, separado, no, está ligado. Hay un enlace con el Evangelio y con los Evangelios. Por lo tanto, la conclusión del Evangelio de Lucas es a la vez la introducción al Evangelio de los Hechos. ¿Qué acontecimiento mejor para unir el Evangelio con el libro de los Hechos que la ascensión de Jesús? Maravillosa vinculación de los Hechos con el Evangelio, del Evangelio con los Hechos. Una sola unidad. Segunda máxima, el Espíritu Santo y los apóstoles hace posible que los apóstoles actúen en nombre del Señor Jesucristo. No tenemos oro ni plata, lo que tenemos te damos. En nombre de Jesús, levántate, camina. Esto es una acción del Espíritu Santo sobre los apóstoles, en los apóstoles, desde los apóstoles. El Espíritu Santo puede actuar solo, sí, pero decidió actuar por medio de los apóstoles, sobre todo Pedro, Juan, Santiago, Felipe, Esteban, Pablo, muchos protagonistas guiados por el Espíritu Santo. Tercera máxima, ese día de Pentecostés no es un hecho aislado. Cuidado con que algunos predicadores se quedan solo con el hecho y no se quedan con el contexto y la unidad que esto lleva. El día de Pentecostés no es un hecho aislado, no está separado. Es parte del plan de la redención. Vamos a explicar. Dios tiene un plan, el plan de la redención de la humanidad. ¿Cuándo comienza ese plan de la redención de la humanidad? En el momento que Dios
decide hacerse hombre. Dios decide nacer en medio de nosotros y nosotras. Esto se llama la encarnación. Es el primer paso del plan de la redención de la humanidad. Segundo paso, la muerte expiatoria de Jesús. Jesús tiene que morir, sí. Es la manera que encontró Dios para que hubiera perdón de la humanidad. ¿Pudo Dios evitar la muerte de Jesús? Sí, podía, pero no quiso. Nos dejó en libertad de cometer semejante magnicidio. Este es el segundo paso del plan de la redención de la humanidad. La encarnación y la muerte expiatoria. Tercer paso, la resurrección. Nació, murió, pero resucitó. Tres pasos fundamentales de la redención. Pero falta el cuarto. El cuarto es el envío del Espíritu Santo, porque de esa manera Dios quedaba de manera permanente en medio de nosotros y nosotras. La presencia del Espíritu es señal de glorificación de Dios y glorificación de la humanidad. Un cuarto elemento de estas máximas, la cuarta máxima, es la extensión del reino de Dios en su manifestación espiritual como tema central del libro. No es otra cosa lo que predican los apóstoles, los diáconos, los misioneros. No es otra cosa sino el reino de Dios. Y la última máxima del libro es: el plan del libro significa que los beneficiarios del Espíritu Santo están llamados a dar testimonio. ¿Dónde? En Jerusalén. ¿Dónde más? En toda Judea. ¿Dónde más? En Samaria. ¿Y dónde más? En Galilea. ¿Y dónde más? Hasta el confín del universo. El testimonio debe acompañar al predicador. Si no hay testimonio, no hay predicación. Quiero, a manera de método didáctico, presentarles el desarrollo del libro en 15 etapas. Lógicamente no es para aprenderlas de memoria. Sí, pero para tener una base y poder hacer el recorrido de lectura de todo el libro. 15 etapas del libro Los Hechos de los Apóstoles. La primera, las últimas instrucciones de Jesús y su ascensión. Hechos 1, del 1 al 11. Segunda etapa, un compás de espera. No se muevan, quédense en Jerusalén, esperen, ya viene el Espíritu Consolador. Hechos 1, del 12 al 26. Tercera etapa, la llegada del Espíritu Santo, la proclamación de Pedro y la formación de la primera congregación cristiana. Hechos 2, del 1 al 47. Cuarta etapa, la proclamación renovada, el crecimiento de la iglesia y el rechazo de los líderes judíos de la proclamación del Mesías resucitado. El testimonio como mandato ha empezado en Jerusalén. No es aceptado, no importa, dan testimonio. Hay señales hechas en el nombre de Jesús, como ese paralítico que curan en el pórtico a la entrada del templo. No tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos. En nombre de Jesús, levántate. Y ese milagro de curación, hecho por dos hombres, Pedro y Juan, arma semejante alboroto y arma un gran rechazo al mensaje de Jesús. Les prohibimos, no anden hablando de esa resurrección de ese tal Jesús. Quinta etapa, la organización de la comunidad cristiana. Se eligen a 7 diáconos porque los apóstoles no pueden hacer todo. Empiezan a organizarse de otra manera. Nosotros nos dedicamos a la oración y a la predicación, y los diáconos se van a dedicar a atención de las necesitadas, sobre todo las mujeres
helenistas, las mujeres que se habían descuidado en su atención. Sexta etapa. El discurso de Esteban produce una violenta reacción de oposición y de persecución en Jerusalén. Esteban, un diácono, no es un erudito como Pablo, pero Esteban lanza un discurso en clave de historia de la salvación, comenzando con Abraham, enlaza con Jesús. Lo que predicamos es historia de la salvación. Esto no lo soportan el Sanedrín, se tapan los oídos y deciden que Esteban debe morir apedreado. Y Esteban, en ese capítulo 7 y llegando al capítulo 8, es apedreado y antes de morir perdona. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre. Séptima etapa. Los creyentes dispersos por la persecución se convierten en evangelizadores. A donde quiera que los dispersen, allá van predicando. La dispersión fue sana, produjo múltiples comunidades evangelizadas. Esto lo encontramos en el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. La octava etapa. Se forma la primera iglesia cristiana judaico-gentil en Antioquía. Se formó la primera comunidad cristiana que une judíos, gentiles, y se forma una comunidad en donde por primera vez los seguidores de Jesús van a ser reconocidos como cristianos. Esta comunidad va a ser la segunda después de la iglesia en Jerusalén. Esto está en el capítulo 11 del 19 al 30. La novena etapa se describe la persecución del Imperio Romano. Hay una liberación de Pedro, hay un juicio, hay una persecución hacia Pablo, la persecución hacia Santiago, que termina siendo martirizado, la persecución que mata también a Andrés, etc. Tenemos una persecución de parte del Imperio Romano. Herodes, el emperador. Hechos capítulo 12 del 1 al 25. Pero esta persecución hace que el Evangelio también llegue a Pisidia y a Licaonia, comunidades ya romanas. Van acercándose al Imperio Romano. Capítulo 13. La décima etapa es importante y me voy a detener un poquito en esto porque quiero que nos comprendamos. Aquí viene mi propuesta del nacimiento de la iglesia. Surge algo que en los Hechos se llama el Consejo de Jerusalén. En palabras actuales le podemos llamar el Concilio de Jerusalén. Ahí, en ese concilio, capítulo 15 de los Hechos, del 1 al 35, aquí está para este servidor el nacimiento de la iglesia. Antes de esto, hay comunidades dispersas. Pero Pablo tiene una sabiduría y es bonito notarla. La gente le pregunta, los que ya nos hicimos cristianos, ¿tenemos que circuncidarnos? Pablo no tiene la respuesta. ¿Podemos seguir con las costumbres de los hebreos? Y yo que no soy hebreo, ¿qué tengo que hacer para ser cristiano? Pablo no tiene la respuesta y decide viajar a Jerusalén. Vamos a preguntar allá con los 12. Vamos a consultar qué debemos decir, qué debemos hacer. Para mí, aquí está el nacimiento de la iglesia. Antes, repito, habían comunidades. Aquí se estructura la iglesia. Aquí, en el concilio o el Consejo de Jerusalén, se toman decisiones, se escriben las decisiones, se nombran enviados que hagan cumplir esas decisiones
y todo el que asistió al Consejo de Jerusalén, al Concilio de Jerusalén, acata esas decisiones. ¿Quién tiene la última palabra en ese concilio, en ese Consejo de Jerusalén? Pedro, no Pablo, Pedro. Pedro es el que dice, bueno, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, a los que sean cristianos, no los vamos a obligar a que se circunciden. Solo les pedimos que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre de animales estrangulados. Y allá va el dictamen. Y ese dictamen se cumple. Bonita esta 10ª etapa, porque aquí se hace sentir la autoridad de los 12, de los testigos directos del trabajo de Jesús. 11ª etapa. Aquí vamos con una nueva misión. Pablo y Bernabé son separados, son enviados y llevan la misión de extender el reino y hacer cumplir lo que se ha acordado en el concilio. Así es como llegan al mar Egeo y se establecen en 2 grandes centros ya conocidos por nosotros y nosotras, Tesalónica y Corinto, 2 comunidades fruto de la segunda misión evangelizadora de Pablo al lado de Bernabé. Esto está en el capítulo 15 de los Hechos. 12ª etapa. Pablo confirma la obra en Asia Menor y lleva a cabo una gran obra misionera en Éfeso. Esto repercute en toda Asia. Ya está el Evangelio en Asia. Visita Macedonia, Acaya, pero su destino final es llegar a Roma. Esto está en el capítulo 18. 13ª etapa. El viaje de Troas a Jerusalén. Pablo es capturado, es encadenado y él mismo se da el nombre, embajador en cadenas. Estoy encadenado, pero la palabra de Dios no está encadenada. Vaya donde vaya, va a dar Pablo a conocer la palabra de Dios. Él es embajador en cadenas. Hechos capítulo 20 hasta el 21 y 14. Bonita historia la de Pablo, bonita conciencia. La palabra de Dios no está encadenada. La iglesia en Jerusalén testifica a su pueblo en medio de alborotos, de peligros, etc. Pero Pablo, encadenado, escribe cartas, continúa su evangelización. 14ª etapa. Pablo hace apología, hace defensa, da su testimonio frente a Félix, Festo, Herodes Agripa II y Berenice, todo el poder imperial. No pueden contra Pablo. Pablo está lleno del Espíritu Santo y hace argucia de su poder como apóstol, reconocido él solo como apóstol de Jesús, y hace ver que el imperio romano está cometiendo injusticia cuando él es ciudadano romano. Y se defiende porque él dice, nosotros no estamos atacando al imperio, solo proclamamos a Cristo y al Cristo crucificado. No hay manera para que me estén juzgando. San Pablo se defiende. Y la última etapa, la 15ª etapa, el viaje definitivo de Pablo hacia Roma, en condición de preso, de reo, encadenado. Llega a Roma. De ahí ya no va a salir. Ahí está su destino final. Pero, frente a los peligros del mar y de los bárbaros y de todos los que se oponen, Pablo se sobrepone y sale victorioso. Hechos 27 hasta el 28:15. Aquí tenemos que dar por sentado, esto no está escrito en el libro, tenemos que dar por sentado, esa es la característica de Lucas. Lucas da por supuesto que el que lee este texto sabe que el año 64 fue martirizado Pablo junto con Pedro.
Eso es un conocimiento público. Y Lucas no escribe el martirio ni de Pablo ni de Pedro. La parte final del hecho, de la parte de los Hechos de los Apóstoles, la parte final describe a un Pablo preso, escribiendo, sentenciado a muerte, pero escribiendo, recibiendo visitas, evangelizando. Pablo muere evangelizando. Vamos a la tercera parte en nuestra metodología. Llegamos al contexto. Voy a agregar a lo que ya estudiamos en el Evangelio de Lucas dos elementos fundamentales del contexto. ¿En qué momento se escribe el texto? Y tenemos que decir que hay una persecución de la iglesia, vamos a llamarla iglesia judía, de la religión judía, hacia los cristianos. Y el libro lleva esta finalidad de decirle, de explicarle a los judíos que lo que están haciendo viene de Dios. Esta es la primera defensa. Se llama apología. Apología frente a los judíos. Los elementos más importantes de esta apología, de esta defensa de lo que están haciendo los apóstoles, los elementos más importantes podemos explicarlos de la siguiente manera. Nadie puede negar el hecho del ministerio de Jesús en Israel. Jesús es real, fue una persona real, caminó por las tierras de Israel, predicó, habló, curó, sanó, hizo milagros. Jesús es real, eso no lo pueden negar los judíos. Segundo elemento, Jesús fue clavado en la cruz por el Sanedrín, por la alianza del poder cívico, el poder romano, y el poder religioso, el poder del Sanedrín. Nadie puede negar que Jesús fue crucificado, y nosotros damos testimonio de que Cristo murió en la cruz, de que Jesús murió en la cruz. Es real y murió en la cruz. Tercer elemento, nadie puede negar la resurrección de Jesús, y nosotros predicamos al Jesús resucitado. Es un hecho real, la resurrección. Un cuarto elemento, nuestra declaración de defensa es que hemos sido comisionados por el Señor para anunciar el perdón de los pecados por fe en el nombre de Jesús. En vista de todo eso, declaran que Jesús de Nazaret es el Mesías. Y no solo es el Mesías, sino es el Hijo de Dios. Esta es la apología, la defensa que presenta el libro frente a la religión judía. Vamos a la segunda y última parte, la defensa frente al Imperio Romano. El Imperio Romano está persiguiendo a los cristianos. ¿Qué pasa cuál es la defensa ante el Imperio Romano? Vamos a ver. Primero, tenemos que decir que esta religión que predicamos no es contraria al Imperio Romano. No es como los celotas, un grupo armado para derrocar a los romanos. No, nosotros predicamos a un Jesús, a un crucificado. Y por lo tanto somos hombres y mujeres libres de congregarnos en grupos, en comunidades, en una iglesia, porque profesamos a un Cristo crucificado, a un Jesús crucificado. Ese mismo crucificado ha resucitado, y eso no contradice el poder del Imperio Romano. En síntesis, somos una religión lícita. No somos un grupo subversivo, somos una religión lícita. Y en tanto lícita, esta religión está exenta de darle culto al César, porque tenemos a quien darle culto. Esta es la defensa
que presenta el Evangelio de Lucas en esta segunda parte llamada Los Hechos de los Apóstoles para decirle al Imperio Romano: no tienen por qué perseguirnos, no estamos luchando contra el imperio, nuestra misión es otra, nuestra misión es predicar al Jesús que fue crucificado y que ha resucitado y que nos enseñó a ayudar al prójimo. Bien, nos toca llegar a la parte final del programa, que son las conclusiones. 7 conclusiones para hacer un resumen de lo que hemos dicho hasta hoy. Primera conclusión: el libro de los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte del Evangelio según San Lucas. Es el mismo autor y los dos tienen continuidad, no están desligados. Por razón pastoral se separan, pero componen una sola unidad. Segunda conclusión: es un libro que nos da la seguridad de que la palabra de salvación impulsada por el Espíritu no será nunca encadenada ni amordazada, porque lleva en sí el aliento del poder y el amor salvador de Dios. No hay nada que detenga la predicación de este Jesús resucitado. La iglesia se expande, la iglesia crece y ningún poder hasta hoy en la historia, ningún poder lo ha podido detener. Todo comenzó en Galilea, todo comenzó allá en Jerusalén, todo comenzó con la llegada del Espíritu Santo y hasta hoy ese impulso no se detiene. Tercera conclusión: este libro puede ser llamado también los Hechos del Espíritu Santo. Se le llama los Hechos de los Apóstoles, pero los apóstoles sin el Espíritu no son nada. Le podemos llamar los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de los Apóstoles, los Hechos de Pedro y Pablo, y todo redundaría en un mismo sentido. Todo con la presencia del Espíritu, nada sin la presencia del Espíritu. Cuarta conclusión: se consolida el paso del movimiento de Jesús al nacimiento y consolidación de la iglesia. Esto amerita un poquito de más explicación. Cuando Jesús aparece predicando, escogiendo a los 12, enviándolos, instruyéndolos, Jesús no está fundando la iglesia. Esta es una proposición personal, por supuesto, basado en las enseñanzas que nos dio el padre ya fallecido Pablo Richard, allá en Costa Rica. Él era un chileno que tenía un centro ecuménico de formación, el DEI, y ahí nos enseñaba él que lo que Jesús hizo fue fundar el movimiento de Jesús. Jesús nunca fundó la iglesia, pero el movimiento de Jesús, que ya hemos descrito en los Hechos capítulo 15, ahí sí nace la iglesia. O sea, el movimiento de Jesús hace que nazca la iglesia. Nace la iglesia, pero no desaparece el movimiento de Jesús. El movimiento de Jesús sigue vigente hasta hoy. Usted mismo puede decir: yo no soy de la iglesia, pero seguramente sí pertenece al movimiento de Jesús. Yo, por ejemplo, pertenezco al movimiento de Jesús y pertenezco a la iglesia. Y gloriado de sentirme parte de la iglesia y también parte del movimiento de Jesús. En el momento de los Hechos de los Apóstoles es cuando el movimiento de Jesús da origen, hace que nazca la iglesia. Una quinta conclusión: se destacan los dos pilares fundacionales de la iglesia, Pedro y Pablo. Por mucho que Pablo tenga sabiduría, porque era un fariseo, estaba bien instruido, y Pedro no estaba instruido. Pero aquí hay dos pilares. Los dos son fundadores de esta iglesia. Las actitudes de Pablo, las actitudes de Pedro. Los hechos de Pedro, los hechos de Pablo. Más los demás compañeros y compañeras que dieron su testimonio, incluso pagando con su sangre, son ellos los que fundaron esto que hoy llamamos
la iglesia. Pero los dos pilares fundamentales, Pedro y Pablo. San Pedro y San Pablo. Por algo en Roma, nuestro centro de poder, nuestro centro de religión está en el Vaticano. Porque ahí está la tumba de Pedro y ahí está la tumba de Pablo. Hay una basílica de San Pedro, hay también un templo para San Pablo. Sexta conclusión. Se define, en este libro de los Hechos se define la primacía de Pedro sobre San Pablo. No puede haber dos jefes, no puede haber dos líderes, solo hay uno. Y la comunidad decidió que fuera Pedro, no Pablo. Hasta hoy, después de 2000 años, el supremo, el máximo jefe de la iglesia sigue siendo San Pedro. Y la última conclusión, la séptima. El concepto de iglesias que encontramos en los Hechos de los Apóstoles equivale en el lenguaje nuestro actual a comunidades cristianas. No podemos aceptar que en los Hechos se reconozcan muchas iglesias. No es posible. Solo hay una iglesia formada por muchas comunidades cristianas. Esto sí lo aceptamos de maravilla. Hemos llegado a la parte final. Invitarles que el próximo video, así como hoy hicimos uno de los Hechos de los Apóstoles en continuidad con el Evangelio de Lucas, el próximo video será sobre las 3 cartas de San Juan en continuidad con el Evangelio según San Juan. Bendiciones para todos y para todas.